Bueno, pues buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a estudiar la conferencia número 22 de la fase B, titulada La vida íntima de cada uno. Esta conferencia, pues nos va a enseñar que tenemos que saber mantener tres planos de nuestra vida completamente separados. Estos tres planos son la vida pública, la vida privada y la vida íntima. Tenemos que aprender a distinguir de qué va cada uno de estos planos y mantener cada uno en su lugar. Esto es muy importante porque puede causarnos grandes problemas. O sea, en cada plano tenemos que manejarnos de una determinada manera o vamos a tener consecuencias, porque al final, pues, sabemos que estamos manejados por distintas leyes y ya sea que se procese una u otra ley, pero entonces nosotros que estamos interesados en hacer este proceso de autoconocimiento y autorrealización, pues tenemos que vivir inteligentemente, mantener cada uno de estos planos en su justo lugar y pues aplicar lo que sabemos o lo que vamos aprendiendo. Y si en dado momento nosotros nos damos cuenta que hemos cometido errores, porque lo más natural es que debido a nuestra gran cantidad de errores, pues seguramente que hemos cometido alguno de estos errores que vamos a estar mencionando en la conferencia, pero esta conferencia nos invita a corregirnos y a desarrollar el hermetismo. Es importante que para nuestro propio desarrollo interior, pues aprendamos a ser herméticos, a aprender a saber callar, ¿sí? Entonces, pues esto es el objetivo de esta conferencia y pues vamos a estudiar primero lo que es la vida pública, en qué consiste la vida pública. Bueno, la vida pública es esa que nosotros desarrollamos cuando estamos en la relación con el exterior, en relación con los demás, con las personas con las que trabajamos, cuando asistimos a algún gimnasio a hacer ejercicio, por ejemplo, cuando estamos haciendo labor de sacrificio por la humanidad y entonces estamos pues en el volanteo, eh, dando este conocimiento a través de conferencias, por ejemplo, en una sala presencial o hasta mismo a través de los medios electrónicos, también el hecho de que nosotros nos estemos relacionando con la digitalidad, pues de alguna manera, aunque sintamos que es un aparato, es una forma de relacionarnos con el exterior, ya sea a través de las redes sociales o a través de una página web, pues estamos teniendo de alguna manera una cierta relación, ¿sí? Que puede ser engañosa, la virtualidad siempre es engañosa, pero pues tenemos que tener como las debidas precauciones. Entonces, toda vez que estamos relacionándonos pues con lo que está, digamos, fuera de nuestra casa, con los demás, entonces vamos a llamar a esto vida pública. En este plano es importante que nosotros nos demos cuenta que, pues, si aplicamos la sabiduría que nosotros hemos aprendido en las conferencias, nos va a ir mejor en este plano de la vida pública. Nos referimos a que generalmente en este plano de la vida exterior, pues vamos a estar teniendo algunas clases de problemas, a veces ocasionadas por nuestros propios agregados psicológicos o a veces ocasionadas por los agregados de los demás. Pero si nosotros sabemos aplicar la sabiduría, pues vamos a poder solucionar en el momento en que se estén presentando. Si estamos, por ejemplo, en el trabajo y es normal que en el trabajo, pues de pronto decimos nos saquen de quicio porque nos hablan feo o porque nos exigen las cosas para ayer o porque nos están cargando trabajo de otra persona o porque creemos que lo que le tocaba hacer al compañero no estuvo bien hecho, o sea, que le faltó y que eso nos está afectando en el trabajo a nosotros, o porque creemos que el jefe toma malas decisiones, por la cuestión que sea, pues siempre van a surgir problemas o desacuerdos, incomodidades o nos vamos a sentir pues con muchos desagrados. Sabemos que lo que tenemos que hacer en ese momento pues es estar en autoobservación, porque al final
no importa lo que hagan los demás, sino que lo realmente valioso es lo que está pasando dentro de nosotros en el momento en que está sucediendo. Problemas siempre va a haber, situaciones desagradables siempre vamos a tener. Esto es como lo más normal, pero de todas estas situaciones podemos sacar provecho. Es algo que nosotros podemos utilizar para extraer más conciencia, para hacernos más conscientes en el momento. Entonces, esto es lo que pues tendríamos que estar recordando diariamente, estar en el momento, en el instante. Si estamos en el instante, vemos exactamente cuando nos está causando desagrado algo y en ese momento nos acordamos que ese desagrado no es real, ese desagrado es de nuestro agregado psicológico. Y en ese momento nos acordamos de morir ese desagrado, morir el enojo, morir la frustración, morir cualquier cantidad de pensamientos que se asocian a ese momento, ¿sí? Esas maldiciones que no decimos, pero las pensamos, todo eso lo podemos ir muriendo en el instante si estamos en el proceso de autoobservación, dándonos cuenta, recordándonos a nosotros mismos. Entonces, pues si lo hacemos así, vemos cómo es que la situación pasa. Sí, efectivamente, quizá el compañero se equivocó, quizá el jefe hizo las cosas mal, probablemente eso nos ocasionó un trabajo extra, pero lo verdaderamente importante no es ese evento externo, sino cómo nosotros estamos aprovechando la oportunidad para sacar sabiduría de ese momento, de ese evento externo. Y en caso de que no sea así, porque a veces nos pasa que la conciencia se nos duerme a lo largo del día, y no nos acordamos que todo es pasajero, que eso no es real, que eso tiene que pasar. Y perdemos las pruebas, las pequeñas pruebas que nos van poniendo pues en la vida, en las cosas cotidianas. Entonces, pues en ese momento ya perdimos la prueba, pero no todo está perdido, porque si somos capaces de hacer un trabajo constante y vamos a hacer una meditación correspondiente a ese evento, pues en esa meditación podemos extraer todavía la sabiduría, ¿sí? Ya, pues el momento pasó, a lo mejor perdimos energía, pero todavía podemos rescatar conciencia. Si nos sentamos a meditar seriamente el evento y a morir todo lo que podamos y logremos ver. Y eso nos vuelve más fuertes para que en cuanto se vuelva a presentar un evento similar, podamos estar más atentos y podamos tener ese conocimiento de qué está sucediendo en nuestra psicología, qué es lo que desata el enojo, la frustración, la ira, el orgullo, todo lo que sale en ese evento exterior. Entonces, la vida pública, pues es todo lo que sucede en nuestro diario vivir fuera de nuestra casa, cuando estamos relacionándonos con otras personas. A veces se nos olvida que esas personas con las que nosotros nos relacionamos también tienen su ser y también están en su proceso de vida. A lo mejor no han llegado al conocimiento, pero están en su proceso de vida. Y como tal, pues nosotros tenemos que conducirnos con todo respeto hacia su ser, hacia lo que esta persona tiene que aprender en su proceso. Se nos olvida y muchas veces nosotros nos creemos a veces hasta mejores o superiores porque estamos en el conocimiento y sentimos que estas personas son menos que nosotros porque no tienen este conocimiento. Pero pues si ponemos las cosas en esta perspectiva, entonces pues nosotros nos debemos acordar, ¿sí? No todo lo que está a nuestro alrededor o no todas las personas que manifiestan su ego, pues saben lo que están haciendo, lo que está pasando, cómo está funcionando. Si nosotros mismos muchas veces perdemos las pruebas porque no nos conocemos y el ego nos gana por desconocimiento, entonces pues en esa medida podemos llegar a comprender a los demás y aprender a tener más paciencia, más tolerancia y aprovechar todas esas circunstancias que nos permiten conocernos mejor. Entonces, pues es importante que hagamos este trabajo con el factor de la muerte psicológica, con la muerte en marcha, estar en el instante, y si no, pues con las meditaciones que nos permiten
profundizar, analizar o reflexionar y comprender qué fue lo que sucedió. Y eso, pues, vamos a nosotros a tener como la sabiduría para manejar nuestra vida pública. Entonces, si aplicamos el conocimiento, la muerte psicológica, vemos como hasta las relaciones en la vida exterior se nos van facilitando más, ¿sí? Porque si antes reaccionábamos pues así intempestivamente con nuestro yo y eh, antes de siquiera pensar, pues ya estábamos azotando, diciendo, esto obviamente generaba una mala relación con las demás personas, pero en la medida en que nosotros aplicamos la muerte psicológica, pues esas reacciones desaparecen y las relaciones con los demás mejoran. Entonces, en ese sentido, pues ahí vamos a mantener un, una, un buen equilibrio en la vida pública. Lo que hay que estar muy conscientes es que la vida pública se tiene que quedar en ese plano. Es importante que si nosotros tuvimos un mal día, en general, que fuimos al súper y no encontramos lo que buscábamos, que íbamos manejando y tuvimos pues un atascamiento en el tráfico o un problema de tránsito, que si estábamos en el trabajo y pues nos salió ahí un problema con un cliente o con el jefe, eso se queda en ese momento, en ese evento. Y nosotros no lo vamos a cargar más. Hasta el momento en que lo llevemos a meditación con nosotros mismos, pues vamos a estar estudiándolo. Pero en más no tenemos por qué estarlo cargando. Lo que sucede es que cuando nosotros quedamos pues con esta sensación de que perdimos, cuando nuestro ego, nuestro orgullo estuvo herido, queremos nosotros siempre estarlo contando a los demás, a nuestros amigos, a nuestra familia. Llegamos con ese evento y le contamos porque queremos que nos digan que nosotros teníamos la razón, ¿sí? Que el otro estaba mal y que nosotros teníamos la razón, que se pongan de nuestro lado. Pero eso ni nos sirve de nada y al contrario, lo único que hace es que nosotros estamos perturbando psicológicamente a la persona que nos está escuchando, ya sea un amigo o nuestro familiar. ¿Sí? Y en lugar de ayudarles, estarles como comunicando, que nosotros a veces lo consideramos como, te tengo confianza y por eso te voy a contar, en realidad lo que hacemos pues es estar dañando su psicología. Ahí también la persona que nos escucha alimenta sus agregados psicológicos, pues le salen hasta yoes consejeros, deberías hacer esto, deberías hacer el otro, ¿sí? Y no es algo consciente, ¿sí? Nuestra conciencia no necesita pues que los demás nos estén validando, ¿sí? Nuestra conciencia lo que necesita es comprender los eventos. Entonces, en ese sentido, pues, ¿para qué nosotros quisiéramos estar como contando lo que nos salió mal en la vida pública a cualquier persona? No, más bien tendríamos que aprender a ser herméticos, a callar, porque hasta si nosotros empezamos a hablar, lo único que hacemos es como cegarnos más. En lugar de comprender y de ver más nuestros yoes, pues los comenzamos a alimentar tanto que no llegamos a comprender qué yo fue el que nos ganó la partida. ¿Sí? En cambio, si nosotros aprendemos a guardar silencio de todos estos eventos de la vida pública, en ese silencio muchas veces empiezan a llegar las comprensiones. Nos es más fácil pues llegar a entender cuál fue el yoecito que nos puso el pie. Por eso, aquí en la vida pública, pues también hay que ser hermético, hay que aprender a silenciar nuestra propia mente, que quiere siempre estar contando lo que pasó, ¿sí? A veces a manera de chisme, de te voy a contar qué sucedió, a veces pues a manera de orgullo, de mira, yo hice bien y el otro hice mal, ¿no? A veces a manera de victimización, que es otra forma de orgullo, de pobrecito de mí, los otros me hacen mal y yo pues me tengo que aguantar. Entonces, esto es al final puro agregado psicológico alimentándose. Entonces, pues, cuando nosotros tengamos un mal día, en lugar de llegar a nuestra casa y contárselo a la pareja o contárselo a los hijos o contárselo al familiar que vive con nosotros, pues es mejor quedarnos callados y reservarnos ese evento para estudiarlo en una buena meditación.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con la vida pública. Ahora vamos a estudiar lo que tiene que ver con la vida privada. La vida privada es esa parte en donde nosotros estamos conviviendo con nuestros seres queridos, ¿sí? Los que viven con nosotros, las personas que tienen más confianza. Aquí entran también, pues, los que nosotros consideramos nuestros mejores amigos o nuestros amigos más cercanos, entran, pues, a lo mejor dentro también de la vida privada. Y esta parte, pues, también tiene sus retos. En la vida privada, pues nosotros vamos a encontrar que muchas veces encontramos los mejores espejos en la pareja, en los hijos, en los hermanos, en los padres. Las personas que conviven diariamente con nosotros nos enseñan mucho, son nuestros gimnasios psicológicos. Son los que más taller nos dan porque pues sacan eh, lo mejor o lo peor de nosotros, ambas cosas las podemos estudiar. Y pues hay muchos eventos que se suscitan en este círculo, en este ámbito. También en este ámbito, nosotros tenemos que aprender a no mezclarlo con lo demás. O sea, si nosotros estamos viendo que hay eventos, ¿no? Que están sucediendo, por ejemplo, los que tenemos hijos. Los hijos conforme van creciendo, pues van dando unos problemas mayores, unos problemas más grandes. Pero a veces se nos hace fácil de que, pues como es un hijo y como sentimos como ese eh, poder sobre el hijo, que a veces hasta lo sentimos como si fuera una propiedad, una cosa, pues creemos que también podemos andar contando sus cosas, ¿sí? El hijo tal vez pues rompió su relación con su novio, con su novia, y nosotros creemos que podemos andar contando esto con la comadre o con la amiga o con las otras personas a las que les tenemos confianza. Y en realidad, pues no es así. Todo lo que sucede en la vida privada, en el círculo, pues en donde nosotros nos estamos relacionando más, ahí se tiene que quedar. Y nosotros no tendríamos que estar contándole a otras personas porque esto únicamente está dañando a nuestro ser querido. ¿Sí? Decimos que los queremos, pero al estarles pues ventilando cosas de nuestra familia a los demás, estamos haciendo que los demás también emanen su negatividad, que a lo mejor también emanen su mala voluntad. A veces nos quejamos, por ejemplo, es que me hizo esto, me hizo el otro, o no hizo esto por mí, o sí, entonces nos quejamos y la otra persona pues empieza a tener mala voluntad, ¿no? Ay, qué mala es con mi amiga, ¿no? Voy, me quejo con mi amiga de mi pareja y ay, es que qué malo es y ya, entonces pues está mandándole mala voluntad, ¿no? A la pareja. Entonces, simplemente estamos ocasionando que esta vida privada se complique, porque al final, pues sabemos que los yoes tienen esta capacidad de telepatía, conectarse, entonces lo que nosotros estamos pensando, pues muchas veces esta vibración puede ser sentida por la otra persona, entonces genera antipatía estamos provocando problemas, pues de gratis, realmente no tiene ninguna razón de ser. Por eso tenemos que aprender a ser herméticos también con esto. Lo que suceda en el ámbito de nuestra casa, nuestra familia, hasta con nuestros amigos, si hemos tenido como un buen amigo y el amigo ha tenido la confianza de dejarnos pasar a su casa, nosotros a lo mejor podemos darnos cuenta de cosas, no tenemos por qué contar tampoco esas cosas. Si realmente, pues, decimos crear amigo, pues tenemos que tener esta capacidad de ser herméticos y no ventilar, pues, esas cosas que hemos tenido oportunidad de ver o de saber. Entonces, tampoco hemos de permitir que nadie se meta en nuestra vida privada, ¿sí? Pero si nosotros vamos y contamos, estamos como abriendo la puerta. Estamos de alguna manera invitando a que los demás empiecen a opinar, a dar sus consejos, a meterse, ¿no? Después a lo mejor hasta tratar de hablar con la otra persona que está siendo objeto, ¿no? De la crítica. Entonces ahí estamos como abriendo la puerta a que otros se metan a nuestra vida privada y esto no es correcto, se tiene que mantener privada. Es un círculo que tiene que mantenerse así. Entonces, pues
Esto depende de cómo nosotros estemos cuidando esta vida, ¿no? No mezclarla con la vida pública. Entonces, si estamos en el trabajo, pues tampoco estar contando cosas de nuestra familia, ¿no? Simplemente ahí mantener las cosas estrictamente en lo laboral, en lo que se tiene que tocar, y las cosas de nuestra vida privada, pues acá en nuestro círculo. Así como nosotros no vamos a llevarle los problemas del trabajo a la familia y no vamos a estarle contando estas situaciones, de la misma manera, todas las situaciones de nuestra vida privada no tienen por qué estar siendo ventiladas en el trabajo o en cualquier otro espacio de la vida pública. Bueno, entonces es así como vamos aprendiendo a separar. Y si en algún momento pues hemos incurrido en alguno de estos errores, pues lo conveniente es que comencemos a estudiar, ¿no? El por qué nosotros siempre queremos comunicar qué es lo que realmente estamos buscando. Porque ahí hay unos ciertos agregados psicológicos y si logramos pues estar eliminando esos agregados psicológicos, entonces ahí nos vamos a volver más herméticos y tendremos mejores resultados. Ahora hablemos de lo que es la vida íntima. La vida íntima es todo lo que está relacionado con el mundo interior. En esto vamos a encontrar la relación con nosotros mismos, vamos a encontrar la relación con nuestro ser. Aquí es todavía más importante que logremos el hermetismo, porque dentro de la vida íntima nosotros vamos a tener pues unas ciertas experiencias y esas experiencias nos van a dar algunas comprensiones. Por ejemplo, es probable que todos nosotros en alguna meditación logremos o hayamos logrado comprender alguna parte de nuestros agregados psicológicos. Bueno, a menos que esas comprensiones sirvan para que otra persona logre hacer un trabajo de muerte psicológica, pues podríamos utilizarlo en una conferencia, sí podríamos utilizarlo para dar una explicación, sin necesariamente que nosotros digamos o que engordemos el orgullo diciendo, tuve esta comprensión, logré esto, ¿no? Sino más bien simplemente enfocando la enseñanza en cómo la persona podría llegar a tener una meditación o unos resultados con esas comprensiones. Lo mismo con los astrales. ¿Sí? A veces a algunos llegan a tener astrales muy lúcidos y esos astrales podrían ayudarles a hacer unas explicaciones más profundas en las conferencias, pero eso no necesariamente quiere decir que la persona va a decir, tuve un astral y me dieron esta enseñanza, ¿sí? O en un astral aprendí esto, o bueno, no tendríamos por qué estar como de alguna manera presumiendo que si tuvimos un astral o no, o qué cosa fue lo que se nos enseñó en ese astral, sino que más bien simplemente a la hora de dar las conferencias, pues buscar dar un enfoque que amplíe más la comprensión de las personas que nos están escuchando. Entonces, pues nosotros tenemos que aprender a ser muy cuidadosos con este detalle porque mientras no logremos ser herméticos, entonces nos estamos poniendo el pie a nosotros mismos. Si todo lo andamos contando, si todo estamos diciendo, si en lugar de ser humildes y enseñar con esa humildad, estamos enseñando con orgullo de yo tuve, me dieron, me dijeron, platiqué con el maestro tal, pues entonces ahí lo que estamos haciendo es que estamos frenando nuestro propio avance, porque a nosotros nos van a dar más comprensiones si aprendemos a callar. Y si estamos diciendo todo, pues entonces nos pueden meter en oscuridad o en la noche, como se dice, ¿no? La noche cósmica. Entonces, al principio puede ser simplemente unas cuantas noches en donde no se tengan astrales o no se comprendan los astrales o se tengan pues experiencias que simplemente no se pueden interpretar, pero después si uno nuevamente repite, reincide en estar hablando de lo que no se tiene que hablar, entonces pues este tiempo
de oscuridad se puede prolongar. Entonces, lo que nosotros podamos ir comprendiendo, ya sea a través de nuestras meditaciones y de nuestras experiencias astrales, pues tenemos que aprender a discernir cuándo podemos utilizarlo para dar una mejor conferencia. Y esto es muy relacionado cuando, por ejemplo, se dice que hay unas cosas que nos dan como a libro abierto y precisamente nos la dan con el objetivo de que podamos explicar mejor algo, ¿sí? En una conferencia. Si, por ejemplo, nosotros, por decir la conferencia 5 y 6, que puede costarnos trabajo explicar sobre las dimensiones y dónde están en nosotros, pero pedimos a lo mejor en algún astral que pues nos ayuden a entender cómo es que los seres que viven o que los seres que pertenecen a la segunda dimensión se sienten. Entonces, si se nos da, si se nos concede, bueno, esa cosa que nosotros logramos experimentar en astral, la vamos a utilizar para poder dar una buena conferencia 5 y 6, sin darnos el mérito, sin engordar nuestro orgullo, sin hacernos ver como lucidores de que eso pues nos lo enseñaron en astral, ¿no? Simplemente pues quiere decir libro abierto que lo podemos compartir a través de una mejor enseñanza de las conferencias. Y la mayoría de las experiencias internas que tenemos son a libro cerrado. A libro cerrado quiere decir que tenemos que mantenernos callados, ser muy herméticos y no andar ventilando nada de lo que nosotros pues vamos aprendiendo o experimentando. Muchas veces, por ejemplo, lo más común es que, y pues a lo mejor todos incurrimos en algún momento en esto, en que contábamos nuestras experiencias en astral porque no las comprendíamos. El querer que otro nos ayudara a entender nuestra experiencia astral, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros estamos contando, es como si nosotros nos estuviéramos desnudando ante esa persona, porque estamos dejando ver cuestiones muy íntimas, ¿sí? Que estamos dejando ver esos agregados psicológicos, estamos dejando ver esos errores que estamos cometiendo. Entonces, pues no conviene porque no sabemos cómo van a estar las cosas más adelante. ¿Sí? La persona que nos está escuchando, pues está trabajando seriamente, se mantiene fiel a sí mismo, está en el conocimiento haciendo un buen trabajo, pues esa persona sabe que tiene que ser hermética y va a callar sobre nuestros defectos, nuestros errores y nuestras experiencias que contamos. Pero si esta persona no está siendo seria y más tarde se sale, todo eso que sabe de nosotros puede ser algo que puede usar en nuestra contra. Entonces, pues simplemente que estamos dándole armas para que más tarde nos pueda dañar. Entonces, pues no conviene que nosotros estemos actuando de esta manera. También tener en cuenta que muchas veces pues el hecho de que nosotros estemos contando simplemente alimenta nuestra propia pereza. O sea, ¿por qué lo estamos contando? Porque no queremos esforzarnos un poco por reflexionar, por desarrollar la intuición para llegar a comprender nuestras experiencias astrales. El Padre nos habla simbólicamente en el astral para que nosotros logremos tener una madurez, sino porque el Padre no puede hablarnos directamente, pero si nos da las cosas muy digeridas, muy, pues ya peladito ya la boca, en realidad, pues en lugar de hacernos un bien, nos estaría haciendo un mal, porque no estaría permitiendo que nuestra conciencia se desarrolle. El hecho de que nos pongan como estos exámenes de alguna manera, como para que podamos interpretar nuestros propios astrales, es precisamente para que empecemos a desarrollar nuestra propia intuición y que nuestra conciencia pues vaya madurando más, que hagamos ese esfuerzo. Entonces, pues esta es otra de las cosas que tenemos que saber y en lugar de estar pues tratando de que los demás nos interpreten, buscar hacer el esfuerzo diario para poder comprender qué es lo que nos está diciendo nuestro ser, qué es lo que nuestro guía nos pide que estudiemos.
Entonces, esta es otra cosa por la cual no deberíamos estar contando nuestros astrales. Adicionalmente, pues también el hecho de que nosotros estemos diciendo, yo vi, me dijeron, está muchas veces despertando en los demás la envidia, porque muchas veces los demás no pueden tener estas experiencias lúcidas o conscientes, pues en ese caso, en lugar de estar ayudando a la persona, pues simplemente estamos a lo mejor fomentando que esté alimentando pues agregados psicológicos muy pesados. Entonces no ayuda a las personas a que realmente se desarrollen. Uno podría decir, bueno, es para que se motiven, pero en realidad pues los agregados psicológicos de las personas pueden actuar pues en forma contraria a lo que nosotros esperamos. En lugar de que la persona se desmotive, se puede desmotivar. En lugar de que la persona aprenda algo, pues a lo mejor nada más se va a enfocar en criticar. Entonces, pues también por eso nosotros tenemos que guardar silencio. Entonces, pues hay como que más ventaja en ser herméticos, en callar, que en estar siendo comunicativos. Es como si nosotros que confiamos en una persona y le decimos, bueno, pues te voy a dar una información que solamente es para tus oídos, escucha atentamente y no vayas a decir nada, ¿no? Y pues terminamos enterándonos de que esta persona dijo todo, despepitó todo lo que nosotros le contamos. Entonces, obviamente a nosotros eso nos va a desincentivar, no vamos a querer jamás contarle otra cosa que sea secreta porque pues no tiene esa capacidad de guardar esa información solo para sí. Pues también el padre es así, nos da información que solo es para nosotros, pero cuando nos ponemos a despepitar todo, pues entonces ahí el padre ya no va a darnos más información porque no tenemos la capacidad de guardarla. Y bueno, entonces por eso es que pues necesitamos desarrollar hermetismo, además porque cuando nosotros hablamos de más o hablamos lo que no tenemos que hablar, en lugar de que esa experiencia o ese aviso o esa enseñanza que nos dieron nos dé fuerza, pues esa fuerza se va a disipar. Y lo que nosotros necesitamos, pues es continuar en el trabajo. Entonces necesitamos esa fuerza. Por eso, para poder conservar la fuerza de esa experiencia, enseñanza que nos hayan dado, pues necesitamos guardar silencio, quedar solo para nosotros. ¿Sí? ¿Y para qué nosotros estamos haciendo este trabajo? Pues no es con la finalidad de quedar bien con los demás, no es con la finalidad de que los otros nos reconozcan, que nos otorguen como respeto. No, la finalidad es para seguir trabajando con los tres factores. Y uno de los tres factores es ayudar a los demás. ¿Sí? El poder tener esta mayor capacidad dentro de nosotros nos da también mayor capacidad para saber cómo ayudar a los demás a hacer una mejor labor de sacrificio. Entonces, bueno, pues estas son como algunas de las cosas que estuvimos ya explicando. Eh, pues tenemos que eliminar de nosotros todo el orgullo. Eh, esto es como algo que nos hemos podido dar cuenta, ¿no? A veces pues si queremos realmente dar, por ejemplo, una buena conferencia, pues hay que permitir que sea el padre el que transmita la conferencia a través de nosotros y quitarnos ese orgullo de yo expliqué bien, yo dije bien, ¿no? Yo sé mucho, nada de eso, sino eliminar por completo todos esos detalles, porque al final este es un trabajo del padre, no es un trabajo de nosotros. Es un trabajo que el padre tiene que hacer a través de nosotros, pero es obra de él. Entonces, pues tenemos que dejar todas estas cosas que no nos sirven para nada. Y por otro lado, también hay como la tendencia a que las personas que empiezan a hablar mucho de sus experiencias y supuestas comprensiones y enseñanzas, de pronto ya después no pueden parar. Entonces, como que empiezan a acostumbrarse a todo estar diciendo siempre
Y esto los puede llevar a desarrollar estos yoes mitómanos, ¿no? Estar como, pues, eh, creyéndose que son ya maestros o que ya son muy avanzados o que puede que sean la reencarnación de no sé cuál otro maestro. Entonces, esto, pues, en lugar de mantenerlo en el camino de autorrealización, lo va a desviar. Pues es un autoengaño y va a terminar por sacarlo del conocimiento. Los otros también, pues, pueden empezar como a desarrollar fanatismo, ¿no? Porque al estar escuchando a que determinada persona es que sabe mucho, es que le dan, entonces mejor le voy a decir que le pregunte a mi ser qué es lo que tengo que hacer, o le voy a decir que le pregunte a mi ser quién es mi pareja, ¿no? Porque él sí puede desdoblarse en azar y que vaya y que pregunte. Entonces desarrolla fanatismo en las otras personas. Entonces, bueno, esto es como también algo de lo que puede llegar a suceder. Y pues finalmente que nos gana enemigos muchas veces de a gratis, ¿no? Pues porque todos estamos llenos de egos, ¿no? Y hablábamos de que se despierta la envidia, pero pues también se pueden despertar muchos otros agregados psicológicos, eh, pues que empiezan a hacer que las personas tengan coraje, ¿no? Entonces, pues igual no es algo que nos convenga estar como pues ganándonos enemigos solamente porque no sabemos ser herméticos. Entonces, por eso, pues tenemos que aprender a guardar silencio. Bien, pues hasta aquí la conferencia, compañeros. También recordar que nuestro verbo es muy importante. Entonces, con nuestro verbo nosotros hemos de alguna manera pactado, ¿no? Con nuestro ser. Y estos pactos los tenemos que cumplir. Y eh, pues parte de ese pacto es que pues tenemos que respetar la obra del Padre y más que obstaculizar esta obra que está realizando, bueno, pues entonces más bien hacer lo posible para que sea más fácil de realizar. Bueno, creo que hay por ahí varios comentarios y aportaciones de los compañeros. Igual por aquí. El compañero, bueno, aquí saluda, buenas noches a todos. El compañero Luis Guillermo, el compañero Cristian Duarte nos dice, ese sería el ego del yo gnóstico por sentir que somos mejores que otros por tener conocimiento de ellos, ¿no? Pues sí, sí puede ser ese yo. O sea, al final también es orgullo, ¿no? Y pues sea uno, sea otro o sean varios que descubramos, pues los tenemos que ir eliminando. Javier Samael dice, mi caso, sería el yo del conocimiento de sí mismo. Pues podría ser, ¿no? Yo místico. Podríamos ponerle cualquier etiqueta, pues al final puede ser que estemos hablando de unos agregados psicológicos similares, ¿no? O podría ser que es la bandita, porque acuérdense que los agregados psicológicos son gregarios y pues siempre vienen en bola. Que en realidad este conocimiento de sí mismo sea otro agregado psicológico. Bueno, eso no, más bien el agregado psicológico es que nosotros no utilicemos bien el conocimiento de sí mismo, ¿no? Porque el conocimiento en sí mismo, o sea, el conocimiento por sí está hecho para hacer un mapa que nos permite la autorrealización. Ya la forma en cómo lo utilice cada quien, pues puede ser ya equivocada, ¿cierto? Cuando nos encontramos en un lugar donde se encuentra un grupo de gentes hablando de otras personas, ¿cuál debería ser nuestro proceder o actuar ante situaciones así? Bueno, pues es una buena pregunta. La verdad es que yo opto por retirarme si no tengo nada que hacer ahí, pero pues ahí más bien es como aplicar la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo consciente en este momento? Si no me puedo retirar, entonces, pues, ¿qué es lo consciente? Tal vez guardar silencio si es que uno no se puede retirar porque es como cuestión del trabajo y uno no puede dejar el puesto, entonces, pues simplemente guardar silencio y comenzar a morir psicológicamente, ¿no? Morir el coraje, morir las ganas de participar, morir eh, la crítica que también nosotros estamos teniendo en la mente hacia las personas que están criticando, morir todo lo que nosotros podamos, ¿no? Particularmente a mí me ha funcionado que cuando, por ejemplo, la gente quiere meterse en la vida privada o la vida íntima, pregunta como cosas así
Es que tú cómo le has hecho, has tenido una experiencia astral o, por ejemplo, de cómo te va con tus hijos o cómo te va, sí, cosas que son de la vida privada o de la vida íntima que sabemos que no tenemos que andar diciendo, pero las personas a veces preguntan, pues porque tienen sus agregados psicológicos, pues simplemente a veces preguntar para qué quieres saber. Y simplemente la pregunta, ¿para qué quieres saber? Ya los pone así como en situación de entender que uno no quiere decir, pero también entender, cuestionarse por qué ellos quieren saber, ¿cierto? Y pues puede ser una buena solución. En dado caso, ¿no? Hablando bien o muy bien de otras personas, pues también hay que autoobservarse igualmente. Bueno, esa es mi comprensión. O sea, los yoes también funcionan así, ¿no? Se sienten buenos y decimos, no, es que no estaba hablando mal, sino que al contrario, le estaba resaltando las cualidades, pero pues cuestionarnos si eso es consciente, si no será que también son agregados psicológicos que buscan quedar bien, ¿no? Que buscan ganarse favores, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Gracias, qué bueno que haya estado claro. Y por aquí dice, ¿cómo se debe proceder cuando es de uno quien otra persona habla de la propia vida privada? Gente como la madre física, la pareja que aún no está en el conocimiento. Pues es que como no es el acto de uno, bueno, esa es mi comprensión. Ya ahorita Luis va a ampliar el tema, ¿verdad? Pero mi comprensión es que como uno no está cometiendo el acto de hablar, o sea, están hablando de nosotros, pero no es uno el que está ganándose el karma, ¿cierto? Lo que nos debe interesar a nosotros es que nosotros no cometamos el error y que no alimentemos nuestros yoes y que no nos ganemos karma. Lo que nos queda es trabajar con el dolor, porque nos genera dolor cómo mi mamá va a estar hablando de mí o cómo mi mejor amiga fue a contar eso que era privado o cómo es que, sí, ese dolor que nos causa, esa indignación, ese sentimiento de traición, eso, sí, eso es lo que nos queda estudiar y eliminar. O sea, al final no podemos controlar las decisiones de los demás y no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí podemos aprovechar la situación para sacar sabiduría a nosotros. Y si en dado momento eso nos puede llevar a estudiar por qué ellos están hablando de nosotros, muchas veces es porque nosotros no hemos sido herméticos en un principio. Ellos tienen de qué hablar porque nosotros les hemos dado pues material, ¿cierto? Entonces tal vez ahí eso nos está diciendo que tenemos que aprender todavía más hermetismo, ¿sí? Que hay cosas que estas personas pues no tienen por qué llegar a saber para que no cuenten nada. Bueno, esa es mi perspectiva. Ya ahorita, pues Luis Carlos que me corrija. Pues muchas gracias, compañeros. Ya les cedo la palabra a Luis Carlos para que pues ahí me jale las orejas si dije algo incorrecto. Híjole, creo que ni está, ¿verdad? Estaba buscando aquí. Ahí estoy hablando solo. Escucha. Ya. Ah, ya. No, yo no le jalo las orejas a nadie, por ahí las mechas. No, nada de eso. Bueno, vamos a ver estos tres tipos de vidas. Son tres aspectos que es bueno que los diferenciemos y los tengamos presente. Y tampoco irnos a los extremos porque no se trata de ser mudo, ni tampoco se trata de ser hablador. Se trata de saber medir y equilibrar cada cosa que decimos, ¿sí? Porque hay silencios delictuosos. Entonces, hay que saber utilizar el momento para poder expresar en la actitud, en la expresión, en el enfoque de la respuesta, algo que valga la pena, algo que sirva, que deje
si es posible alguna enseñanza. Como hacen los maestros, tampoco se trata de imitar a los maestros, ¿no? Pero, de acuerdo al nivel de cada uno, puede ir desarrollando esta capacidad de aportar. Bueno, tenemos la vida pública. Esta vida pública, pues, es pública. Hay cantidad de cosas públicas. Ustedes ven que aquí tocamos temas de cosas públicas, ¿no? Cristianismo, budismo, cantantes que son públicos, políticos, cosas públicas. No están, no se está metiendo uno en la vida privada, porque si es público, porque no se puede hablar de lo público, pero hablar en positivo, porque es fácil meter la crítica, la intención negativa, el resentimiento, el odio, el rencor, el desprecio en una palabra, en una expresión. Entonces, debemos aprender a relacionarnos con las personas, tener esa relación es importante, especialmente porque nos corresponde entregar el conocimiento. Entonces, la mejor forma de relacionarse uno con la gente es respetando a la gente, aceptando las cosas así sean degeneradas de las personas, que cada uno tiene su vida. Y públicamente, pues uno conoce cosas de otras personas, porque le comentan, porque le dicen. Es público, relación con personas, pero todo depende de cómo uno reaccione a esa información. ¿Sí? Entonces la vida pública está relacionada con eso, ¿no? Saber llevar un conocimiento, entregar el conocimiento sin tocar nada privado, hablar en general, ¿no? Y bueno, hay que saberlo medir. Bueno, viene la vida privada, que eso ya son cosas de parejas, cosas de familia, pero eso también hay que saberlo medir. En las parejas, aquí me ha tocado ver muchos casos de parejas, de familias, donde había un personaje, yo diablo, de un instructor, que le tenía ganas a la esposa de otro. Entonces, le sacaba información. Y lógico, terminó manipulando la enseñanza y acomodándola para hacer que esa pareja se separara y él quedarse con la esposa del otro. Entonces, por eso, cuando empiezan a mandar esos preguntas capciosas, hay que saber manejar eso y, lógicamente, no dar información que se sabe que tiene un fin. Las personas que más daño pueden hacer son las personas que más conocen a otra. ¿Por qué? Porque le conocen las debilidades, los secretos. Cuando esa persona le quiere hacer un daño, cuando se vuelva enemiga, va a utilizar toda esa información. Entonces es importante que aprendamos a saber manejar eso sabiendo si es necesario evadir la pregunta, ¿no? Tampoco se trata de cortar de una manera brusca y ordinaria
una conversación. No. Simplemente saber manejar eso. ¿Sí? Ahora, uno como instructor, a uno le comentan compañeros cosas privadas, inclusive, porque las personas que llegan, pues no son personas que tengan esta conferencia ni que tengan claridad en muchas cosas. Entonces son personas que vienen, comentan a uno algo como para que uno les ayude, uno sabe, y uno debe aprenderse a poner en los zapatos de las personas, ¿no? Entonces, le comentan una que otra cosa, uno trata de, pues, dar una orientación enfocada a la muerte, y lo que siempre hacemos acá, ¿no? Y ya, cuando la persona reciba este tema, uno hable de estos procesos de la vida privada, pues lógicamente la persona empieza a ser un poquito más reservada, ¿no? Pues tampoco se trata de ser cortante y brusco y cerrado, porque, bueno, porque la persona está en un proceso y si uno le puede ayudar, le ayuda. Y ya. Hay que comprender que una persona despierta ve todo, 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 todo. Entonces ustedes van a experimentar, si no lo han experimentado, cuando van a hablar con un maestro, el maestro les está mirando hasta el último detalle. Les está mirando la mente, la emoción, el instinto, el sexo, le está mirando todos los centros. Les está mirando todas las larvas que están en el cuerpo, en la parte instintiva, todo, absolutamente todo. Eso es un despierto. Entonces, cuando una persona está despertando, puede percibir una que otra cosa, pero no le a una persona que está trabajando la muerte no le importa en lo más mínimo la vida privada de nadie. Y si la ve, pues eso es algo normal, ¿no? Dentro de la naturaleza, pues ni se va a escandalizar ni nada de esas cosas, porque eso es normal dentro del desarrollo de la naturaleza involutiva. Entonces, ya hay cierto nivel de madurez, ¿no? Entonces, a uno le comentan muchas cosas. En el caso mío, a mí me comentan cosas, pero yo olvido todo eso y no hablo con absolutamente nadie, porque no debe hablar uno con nadie. Por eso algunos compañeros me dicen, ¿se acuerda, Luis, que yo le comenté? Vuélvame a comentar porque yo ya se me olvidó todo eso. No me acuerdo de nada. Entonces, debe uno aprender a no cargar información porque cuando uno se interesa y se mete de una manera, no desde el punto de vista de orientación, sino desde el punto de vista meterse en esa vida, terminan pasándole karma a uno, por andar metido en lo que no le importa. Entonces, si le comentan a uno algo, pues uno da la respuesta y ya se acabó, se olvidó, ya eso no más, no se habla más. Pues desde el punto de vista de uno, ¿no? No guardar eso en la memoria. Y ya, ¿sí? Entonces, esta vida privada, inclusive, la misma pareja debe aprender a manejar la vida privada. Cada uno tiene su propia vida y el uno no debe meterse en la vida del otro. Hay que comprender que cada uno de nosotros tiene un campo magnético. Ese campo magnético está alrededor y no se debe violar. No se deben cruzar esas barreras. Y esas barreras se cruzan cuando se abusa de la confianza. Porque la confianza está bien. Nosotros aquí tenemos cierto nivel de confianza. Pero cuando se abusa, se rompe la barrera y el uno se mete en la vida del otro. Y ahí vienen los problemas. ¿Sí? Entonces, entre las parejas, por ejemplo, el varón no debería estarse metiendo en las cosas de la pareja. Hay que trabajar mucho los celos. Ninguno de los dos. Que venga, le reviso el celular, que usted con quién andaba, que esto, que lo otro. Eso es violentar el libre albedrío y la privacidad de la otra persona.
¿sí? Porque es que uno no tiene por qué andar cuidando a nadie, porque cada uno primero se puede cuidar solo y segundo, si una persona quiere adulterar o quiere traicionar, no traiciona tanto a la pareja, traiciona al ser. Entonces a uno le dice el ser sí, pues la pareja traicionó, pues se lo va a decir. Entonces no hay necesidad de andar celando a nadie, ni persiguiendo a nadie, ni fiscalizando a nadie. ¿Sí? Entonces hay que comprender eso para poder tener buenas relaciones con los demás. ¿Sí? En las familias se da mucho eso. Todo mundo metido en la vida privada de todo mundo. ¿Sí? Entonces, el papá se mete en la relación de la hija o del hijo. Y resulta que hay que estudiar el yo incestuoso, yo pedofílico, el yo inclusive gerontofílico, porque ya hemos hablado que los papás ven a las hijas como esposas y las mamás ven a los hijos como esposos. Entonces, cuando el hijo consigue esposa, la mamá siente celos y se mete en la vida del hijo a tratar de dañarle la relación. O lo contrario, con la hija, ¿no? Entonces, eso es privado. Eso no es público, eso es privado. Aquí se han dado casos donde se expone vidas privadas en público y inmediatamente se generan serios conflictos. Yo les he comentado en alguna ocasión alguien de aquí habló y dijo que el maestro Samael había enseñado una práctica que se llama el Praktimoksha, y entonces que si la hacíamos, y bueno, y se armó un grupo, yo no sé, eran como unos 12 por ahí, 15 tal vez, y bueno, esa práctica consistía, o consiste, porque por ahí la hacen algunos gnósticos, en públicamente confesar cosas que ha hecho, y eso le ayuda a sentir cierta fuerza para matar el yo, exponiendo eso públicamente. Y empiezan a hablar estos locos y empieza uno a escuchar cosas, pero pesadas, ¿no? Entonces, alguno decía que había abusado de una niña, ¿no? Que hacía unos años que se acusaba que esto, bueno. El otro salió que había tenido sexo con animales. El otro salió con cosas que pues, eran ya delitos, ¿no? Cosas de muertos. Había por ahí uno que había abusado también en el ejército, por allá de una mujer, había violado. Bueno, empieza uno a escuchar cosas que uno dice, bueno, con esa carita, pero... Y también había uno que dijo, le confesó ahí delante de la esposa que él había adulterado con una chica ahí que había, bueno, ahí contó su historia. Y bueno, después de esa práctica, se acabó el matrimonio. Al compañero que había practicado con animales, todas las mujeres le cogieron asco y repugnancia. Mucho miedo, ni siquiera le volvieron a dar la mano. Y eso creó una división terrible. Ninguna de esas personas estaba preparada para escuchar eso. No había madurez. Entonces, claro, los que participamos ahí nos ganamos un karmita por andar metidos en eso. Eso no es correcto, ¿no? Además, esa práctica, si se hiciera, debería ser ordenada y eso tiene que haber un avance importante porque aquí se escuchan cosas terribles, ¿no? Entonces, esa es la vida privada. Por ahí, en las parejas que el esposo le pide a la chica que le cuente su vida y la chica le cuenta y le dice todo lo que ha hecho en el pasado con otros tipos
y ya el tipo le empieza a coger repugnancia y desprecio y desagrado, o lo contrario, ¿no? Entonces es mejor medir antes de hablar y comprender que la gente tiene a flor de piel es el chisme, la habladuría, la calumnia. Esto yo es que se sienten muy puritanos, que se sienten muy puros y, y por eso juzgan, critican y condenan a los demás. La gente es muy miedosa, es muy sensible, entonces son personas que no están preparadas para escuchar cosas muy fuertes, ¿no? Muy porque se crea una imagen de que fulano es una maravilla de persona, que fulana también, y nadie comprende que en el fondo de la psicología de uno hay monstruos que nunca han visto la luz y que son extremadamente pervertidos y peligrosos. Decirlo pues se acepta y bueno, pero una cosa es decirlo y otra cosa es verlo, ¿no? Poco a poco nos van sacando y nos van activando todos esos demonios para que los matemos, todos esos deseos, cosas. Entonces, venirse a uno a sentir aquí puritano es una de las cosas que más estancan a una persona, que la persona siente que no es mala, que nunca ha hecho cosas pervertidas, pero cuando el ser le empieza a mostrar a uno cosas que ha hecho en otras existencias, puede que en esta no, porque si la persona en el caso mío, pues llegué temprano al conocimiento, entonces no alcancé a cometer errores como otros compañeros, porque uno escucha a compañeros, bueno, ¿usted cuántas mujeres ha tenido? Pues yo he tenido 120, 100, y borracho no me acuerdo, otro decía que había pasado por 300, había otro compañero aquí que decía, no, es que yo desde joven he estado, yo me paraba ahí en la puerta del prostíbulo a esperar que abrieran para meterme casi todos los días, y no, eso ha tenido sexo con todo poco de chicas. Uno escucha una cantidad de cosas. Había otra chica que había sido actriz porno y, y esta chica que se pone a decir esas boberías y estaba, pues lógico, soltera y estaba esperando o aspirando a una pareja. Bueno, por ahí tenía como dos pretendientes. Y cuando me puso a hablar de esas boberías, todo el mundo le cogió un asco, un fastidio a la pobre chica. Y yo le decía, hombre, pero ¿para qué se pone a contar esas vainas? Eso son cosas privadas. No hay necesidad de ponerse a hablar de eso. Entonces, eh, la aparente madurez no tiene nada que ver con la madurez. ¿Sí? Y uno debe saber con quién habla de qué temas. Porque a veces yo hablo con algún compañero viejo, ¿no? No sabe que, bueno, que tiene cierta madurez de algunos temas, pero eso solo se hablan entre dos personas y ahí no caben ni tres, ni cuatro, ni 10, solo dos. Eso ya es algo más personal, ¿no? Y como les digo, siempre hablar en positivo, no en negativo. ¿Qué quiere decir positivo? Quiere que decir que, bueno, cometió el error, que le vamos a hacer, ojalá no le den duro, no lo saquen del conocimiento, ojalá no le metan un karma muy pesado. Y bueno, todos estamos propensos a cometer errores, entonces no juzguemos a los compañeros, no los despreciemos. Hay compañeros que hacen de una pulga un caballo, como decía mamá, y exageran, ¿no? Entonces le aumentan un poco más para generar más odio hacia la otra persona. Entonces ponerse uno a escuchar a estas personas, pues no es correcto. Resentidos los unos con los otros. En los grupos se da muchas rivalidades, peleas, discusiones, todo eso se da en los grupos. Entonces, ¿qué hace uno metido en esas conversaciones? Tratando de apoyar a uno que está atentando contra el otro, ¿sí? Aquí había una señora
hace unos años, y había un compañero que estaba soltero y la señora le tenía ganas ahí al tipo, pero el tipo no quería nada con ella. Entonces, quién sabe qué le dijo, algo por ahí fuerte, no sé. ¿Y qué hizo esa señora? Se inventó que él había tratado de abusar de ella, que había tratado de violarla. Así regó por todo el grupo, regó el chisme. Y ya más de uno ya le cogía al compañero, le cogió desprecio y hasta rabia. Y mejor dicho, lo querían desollar vivo. Y la señora llega y nos cuenta un día que llegó asustada, llega y dice, no, pues es que apareció Anubis y me dijo que si yo no decía la verdad me iba a meter un karma y me mostró el karma y yo no quiero que me metan ese karma y bueno, pero su merced, ¿qué pasó? No, es que lo que yo dije de Manol, bueno, del compañero, no es cierto. Es que él me trató así, yo inventé eso y no. Así como las chicas estas que inventan cosas y que se mata el profesor porque la chica inventó lo que pasó hace poco en México, ¿no? Imagínense eso. Entonces no se miden las consecuencias y se inventa todo ese poco de cosas. Y el que cree todo eso y no investiga, pues termina haciendo parte del karma que se está generando ahí en contra de alguien. Con eso no quiero decir que no vengan aquí unos demonios con unas intenciones malignas a cometer errores, ¿no? Porque aquí llegan especialmente cantidad de compañeros por allá que vienen de la Gnosis y de otras escuelas a buscar parejas y a mirar a ver con cuántas seducen, ¿no? Entonces ahí eso ya es otra cosa. Pero hay de todo. Entonces esas cosas son buenas que las tengamos presentes porque eso es privado. Y como les digo, más allá de eso es que no hay madurez. No hay madurez para uno aceptar a las personas con todas las perversidades y las cosas que han hecho y que son, bueno, tienen guardadas, ¿no? Entonces, como les digo también, no se trata de no hablar o no escuchar, se trata de saber manejar las cosas dependiendo de la persona. Porque aquí venía una compañera y me contaba unas cosas y bueno, y ahí uno trata de orientar a la chica y le sirvió porque la chica logró salir de ciertos traumas que había generado, unos conflictos que había tenido. Entonces, y eso pues es con un enfoque diferente, pero estoy diciendo de una chica que no llevaba mucho tiempo en el conocimiento y bueno, que todavía le faltaba cierto enfoque para que no expresara de una manera tan directa las cosas, ¿no? Porque se puede preguntar de una forma diferente, para no abrirse, porque si alguien malévolo o que tenga intenciones oscuras escucha las cosas privadas, puede manipular la información. Bueno, esa es la vida privada. ¿Sí? Y la vida íntima ya está relacionada con cosas del ser, cosas del astral, cosas que cuando uno habla de la vida íntima específicamente abre la psicología. Entonces, si un mago negro escucha a la persona cuando está hablando, puede usar toda esa información para manipular a la persona, ¿no? Entonces, aquí ha habido casos. Cuando este grupo se mezcló con una escuela que se llama Harán Oscura, a la esposa del compañero que estaba bien metido con ese elemento, que se hacía llamar maestro, le dijo el ser, le mostró el ser que ese supuesto maestro tenía la pentalfa invertida en la espalda. O sea, era un mago negro. Y le dijo que se separara porque el esposo ya se había metido y creo que ya había adulterado con una mujer de esa escuela. Y esta chica se puso a contar esa experiencia
y el mismo esposo le volteó la experiencia. O sea, desvalorizó todo lo que el cerdo le dijo, lo acomodó y la chica terminó creyéndole a él. Él se fue del conocimiento y terminó metido en esa escuela. Y la chica, la esposa, en lugar de obedecerle al ser, se fue con él. ¿Sí? Entonces hay cosas que no se deben contar a nadie, ni siquiera a la pareja. Entonces es mejor uno corroborar, volver a preguntar y cosas delicadas, ¿no? Porque hay cosas que no son tan delicadas, pero hay cosas delicadas que es mejor reservarlas totalmente. ¿Sí? En el caso del instructor hay que saber manejar esto porque terminan metiéndole karma a uno por estar uno interpretando astrales. No quiere decir que no se pueda hablar del tema, se puede, por ahí algunos compañeros a veces preguntan algo, pero es muy esporádico y trata uno de dar la enseñanza desde el punto de vista de aprender a interpretar sin meterse uno a manejar directamente una experiencia, ¿no? Entonces hay que saber manejar esto, porque como les digo, no se trata de ser uno radicalista ni extremista, sino saber medir hasta qué punto va cada cosa. Aquí había un compañero que me decía, 4 horas me llamaban a interpretar puros astrales, todos los días. Imagínense, eso es negativo, muy negativo, porque la persona no se desarrolla a sí misma, ¿no? Y depende de otros. Y como les digo, si un mago negro escucha algo, puede manipular porque la persona se abre y se desnuda. Entonces el mago negro puede someter a la persona malinterpretando las cosas y acomodando las cosas para sacar provecho de esa persona. Las iniciaciones, los grados, los avances, todas estas cosas no son de la persona, son del ser. La persona no debe sentirse orgullosa por esos avances porque nada de eso le pertenece. Nada. Entonces, hablar de esas tonterías y que me mostraron y que me dieron y que ya tengo tantas iniciaciones y cosas de esas, eso es para enorgullecer al yo y eso no le pertenece a uno. Eso son cosas que el ser se ha ganado, que le deja ver a uno los avances y cosas de esas, pues sí, pero eso no es de uno, ¿no? Algunas personas le dicen el nombre del ser, pero ese nombre no lo puede usar hasta segunda montaña, pero es una prueba para ver hasta qué punto es mitómano. Si no viene aquí a decir que ya se llama de determinada manera y que cambia el nombre, entonces se le desarrolla el yo mitómano. Y bueno, por ahí uno que otro bobito le cree todo ese poco de tontería. Entonces, esa es la vida privada, la vida íntima, ¿no? Las cosas privadas. Por ahí le muestran a alguien cosas que va a pasar y que va a morir alguien de pronto, cosas de esas. Esas cosas no se hablan. No se puede meter uno en esas cosas. O que a fulano le viene una recurrencia. No se puede hablar de eso. No se puede. ¿Sí? Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con todo esto, presente todo esto, saber hasta qué punto hablar, hasta qué punto no hablar. Pero uno lo siente. Y uno siente cuando ya hasta ahí, no hablo más, hasta ahí. No, 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 no más. ¿Sí? Uno empieza a sentir eso. Y, y ya, ahí cada uno va aprendiendo cómo llevar su vida, cómo manejar su vida, cómo manejar sus cosas. Y, y de esa manera podemos tener, si no se rompe esa barrera del, del campo magnético, se puede llevar una relación entre compañeros bonita. Pero si se empiezan con esos abusos, pues, detrás de eso hay mucha lujuria también. Risa, juegos,
cogiditas, vainas ahí, payasadas, eso empieza a romper ese campo magnético. Y no se trata de uno ser un ogro y no hablar o no tener confianza, se trata de saber medir que una persona es, o todos tenemos en cierta medida el yo payaso y nos gusta ridiculizar todo y sacarle broma a todo, chiste a todo. Y lo digo por mí, porque a pesar de que yo ahorita soy un poquito más estable, más serio, pues sí era bastante payaso. Bueno, los que me conocieron hace unos años. Pero bueno, hay que cambiar porque de eso se trata, ¿no? Se trata de uno volverse un poquito más serio, más responsable, más estable. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver y comprender en estos temas o en estas diferencias que hay en estos tres tipos de vida, ¿no? Bueno, listo, compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, creo que Edith, si no estoy mal, ibas a aportar algo, a preguntar algo. Comentó algo de 2 personas y dijo que pues que había pasado algo con ellas, pero no. ¿Qué les pasó en consecuencia a lo que hicieron? Esa era ¿Cuál mi es, pregunta. cuál Las es, Edith? personas, las personas que supuestamente habían, ¿cómo? Se habían separado, no se salieron, porque abrieron como Ah, otra escuela. no, lo que pasa es que aquí llegó una prueba hace unos años de pseudoesoterismo y por ahí hay un comentario, no sé en qué parte, nunca supe de dónde sacaron esa información, de que el maestro Samael o el maestro Rabolú había dicho que había un maestro que tenía los secretos de la muerte o los secretos de no sé qué. Y entonces yo no llevaba mucho en el conocimiento, llevaba un tiempo que yo hasta ahora me estaba formando y, y que había habían tres aquí ya que estaban en contacto con esa fuerza. Entonces se metió este personaje, el supuesto maestro, y este grupo se destruyó, se quemaron 130 personas que habían, instructores, y quedamos 8. Bueno, como a mí me metieron karma, pero yo no era el responsable porque estaba preparándome, yo era nuevo, no era instructor. Bueno, sí era instructor, pero hacía poquito había empezado a enseñar. Entonces, bueno, ahí tuve que pasar una prueba porque ahí tenía que desencarnar, porque este personaje me iban a linchar ahí bueno, por, por ir a entrar en conflicto con el personaje a lo último. Y uno de los instructores de acá, que tenía a su esposa, ese estaba metido de cabeza en eso. Sí. Y bueno, pero la madre de ella la trató de proteger y ayudar, pero ella se puso a hablar de eso. No debería haber hablado de eso, debería era más bien haberse quedado callada y esperar que el ser le siguiera mostrando. Pero, pero se puso a hablarle precisamente al esposo, que era el que estaba metido de cabeza en todas esas cosas. Entonces el otro pues le acomodó las cosas. Él le dijo que no, que eso era de un demonio es que eso tienen un nombre como unos Wodka, creo que se llama, Wodkan. Había unos príncipes y había unas reinas, bueno, un cuadro de números. Y entonces le dijo que esa entidad la había engañado y le había dicho y esto, y le movió ahí toda la psicología y le acomodó todo. Y bueno, ella se fue detrás del tipo. Hasta ahí le llegó su obra. Pero bueno, esas cosas sirven es para que uno comprenda cómo funcionan los yoes, ¿no? Los yoes manipuladores y los yoes que tienen una astucia para engañar y para someter a otra persona.
Porque el conocimiento se presta para todo, absolutamente para todo. Ustedes ven todo ese poco de escuelas gnósticas, pseudognósticas, con todo ese poco de vagamunderías que tienen. Aquí ha llegado gente de esas escuelas que comentan cantidad de perversidades que cometen ahí, inclusive abuso de niños, bueno, un poco de cosas. Porque este conocimiento, cuando la mente lo maneja, se vuelve muy hipnótico. El que enseña lo que no practica, hipnotiza con la palabra. Y se muestra, y la gente empieza a idolatrarlo. Y entonces este personaje tiene la capacidad, ya con esa sumisión de la gente, tiene la capacidad de manipulación. Porque es que este conocimiento mueve mucha fuerza emocional, sexual, mental. Entonces, por eso uno debe estar ser muy prudente, saber manejar todas estas cosas. ¿Sí? A uno le dice el ser muchas cosas, a uno le muestra cosas. Entonces uno dice, bueno, hay que ser prudente, ¿no? Porque aquí, bueno, sale de todo, ¿no? Hay gente que está despertando ya en el mal. Y hay gente que ya tomó el camino de mago negro. De plano, así, de plano. Entonces el ser le muestra a uno es para que uno sea prudente y sepa con qué fuerzas se está metiendo. Pero uno no puede andar discriminando a la gente o poniendo a la gente a la defensiva los unos con los otros. No, porque cada uno debe aprender a identificar las cosas por sí mismo. Porque aquí vinimos a enseñarle a la gente a que se defienda. No andar defendiendo a la gente porque la gente se apega a uno. Depende de uno. Y eso no es correcto. Porque cada uno tiene poder. Bueno, el ser de cada uno tiene mucho poder. Entonces la persona debe despertar su propio poder. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre este tema? Yo, Luis. Buenas noches, compañeros. Oiga, Luis, Cuéntanos. en el astral, cuando uno está de boca floja, o sea que uno está muy chismoso, puede que en el astral uno vea piojos o como que le da comezón en la piel, o a qué se podría relacionar la comezón en la piel. ¿Tiene algo que ver con no ser discreto? Sí. Desolla vivo a la persona. Le arranca la piel. Está uno de muy hablador, muy chismoso, ¿no? Y es que uno es así. Uno, lo digo por mí, porque la otra vez me puse a hablar un poco de cosas ya, y me quitaron el astral, porque no tiene derecho uno a tener cosas. Tener para hablar, ¿no? Y hay cosas que, bueno, no le dicen a uno porque el ser sabe que uno es lengua suelta. Bueno, ya hemos aprendido a manejar un poquito la prudencia, pero igual, son procesos, ¿no? Procesos que pasamos todos y que hay que aprender a manejar. De todas maneras, no van a pensar que es que a mí me dan súper información y que yo estoy súper despierto y todas esas cosas. No, no se pongan a pensar eso porque no tiene nada que ver con la realidad. Estoy hablando de informaciones generales, ¿no? Que a todos nos muestran. Si trabajamos la muerte, si no trabajan la muerte, no les muestran nada. No les dan nada. Ah, bueno, otra cosa que pasó aquí más que todo en el grupo de Boyacá, estas cosas de pareja. Entonces había un instructor que les desarrolló ese berraco yo mitómano y se ponía a organizar parejas y que yo vi que su pareja era tal y que esto y que lo otro, metiéndose en la vida de otra persona. Nadie tiene por qué meterse a buscarle pareja a nadie, ¿no?
Y las personas deben ser muy prudentes porque los zorros, ustedes han visto, algunas mujeres acá ya han visto, que llegan tipos a decir es que yo me la soñé, es que yo esto, es que lo otro, y empiezan a moverle la psiquis a la chica ahí. Y resulta que a la chica no le han mostrado nada. Entonces eso también hay que saberlo manejar, porque se pone la otra a coquetearle al otro y dándole esperanzas y una cosa y otro, o lo contrario, ¿no? También se ha dado al revés. Entonces eso empieza a generar una cisma mental y emocional y los yoes de la chica empiezan a tener experiencias con el otro y resulta que son yoes y entonces se dan relaciones de recurrencia. Y esos son problemas porque esa no es la pareja que le asignaron. Entonces son relaciones que no duran unos meses y se acaban. Entonces hay de todo, ¿no? Aquí se ven tantas cosas, pero tantas cosas. Bueno, a mí me han servido, porque uno aprende cómo se mueven todos estos yoes y sirven de ejemplo, ¿no? Para que las personas que están llegando y que no han pasado por estos procesos, pues sepan que todo esto se ha dado y se seguirá dando y que a cada uno le va a tocar pasar por este tipo de gimnasios. Entonces tampoco se trata de huir de los gimnasios, se trata de saber manejar el gimnasio sin entrar en conflicto, que no vinimos a odiar a nadie. Aquí hay compañeros que han cometido fallas y seguirán siendo amigos míos, seguirán siendo compañeros. No me voy a meter en cosas que no debo. Y las personas que entraron en esos conflictos, pues deben aprender a reflexionar, comprender, la próxima vez no exponerse, no dar más confianza de la debida, corregir y perdonar, porque si salieron afectados, pues ni modo, hay que perdonar a los compañeros y bueno, esperar que al compañero no le cobren tan duro, porque eso lo cobran. Pero ustedes ven aquí, hay tipos que son bien morbosos y descarados. Y la chica, por ejemplo, aquí hubo una que, bueno, ella toda con su exuberancia y con su sentimiento de belleza y toda esa cosa. Y el otro ahí insinuándole y todo esto, y el otro con problemas de paranoia y cosas de esas, hasta esquizofrénico, salió el loco ese. Y ya le empezó a mandar que es que fotos del falo y la otra se asustó y bueno, eso ya la tenía más, porque la chica pues tenía sus fotos en Facebook en traje de baño y una cosa y el otro le recortaba las fotos y le hacía montajes con él. Y se le metió hasta con la familia, imagínense. Y esa chica se puso a llorar y no le podía denunciar porque no era de este país y empezó a amenazarla y un poco de cosas. Eso pasó hace unos años. Entonces, por eso hay que ser prudente, ¿no? Hay que saber manejar eso. Pero es por eso, por no saber medir hasta qué punto va cada cosa. Entonces, de parte de uno y de parte de las otras personas. Entonces, esta conferencia es muy bonita porque nos enseña eso, ¿no? A manejar la prudencia, el respeto, las distancias. Y como les digo, la amabilidad y la confianza está muy bien, el respeto, pero cuando ya hay abuso de confianza, ahí es donde está el problema. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿Una pregunta? Bueno, entonces el tema parece que quedó claro, ¿no? De todas maneras, reflexionemos en esto y no nos expongamos. ¿Con quién vamos a hablar? ¿De qué tema vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a expresar? Todo eso es bueno que lo tengamos presente. ¿Sí?
Y ya, de esa manera llevamos buenas relaciones entre todos y se vuelve una amistad bonita, ¿no? Una amistad sincera. Pero también hay que trabajar la lujuria, porque eso, los unos, especialmente los tipos que le tienen ganas a las compañeras y el otro le tiene ganas a la otra, y bueno, pero es pura falta de trabajo, porque si están muriendo, ¿por qué andan en eso? ¿Sí? ¿Por qué andan en eso? Pero como no se trabaja la muerte, entonces por eso se generan este tipo de conflictos, ¿no? Trabajar la muerte. Y la misma conciencia le va diciendo a uno, la persona va sintiendo, bueno, hasta aquí está esto bien, está esto así, y ya. Pero si no muere, pues se deja llevar de los yoes y terminan ahí esos procesos. Aquí, por ejemplo, en algunas partes, en algunos grupos aquí había una compañera que, no, es que uno se tiene que arriesgar. Y ya lleva como 4 arriesgadas en cuestiones de pareja, ¿no? Pero como les digo, eso se ve de todo se ve acá. Entonces, especialmente los nuevos, que empiecen a abrir los ojos, que el concepto es que aquí llega gente, mejor dicho, muy, muy linda, muy especial, ¿no? Aquí llega lo más selecto de la degeneración del mundo, así. Más demonios llegan. Entonces, no todos, pero la mayoría. O llegamos para ser más claros. Entonces, pero eso no importa, lo importante es que la persona quiera trabajar, eso es lo importante. Si quiere trabajar es una buena, un buen prospecto, pero si no quiere trabajar, entonces termina haciendo diabluras por ahí, lo normal. Bueno, listo, compañeros, entonces nos vamos, si no hay más inquietudes, no hay más preguntas, entonces nos vamos a descansar. ¿Listo? Gracias, Luis, y gracias a los compañeros. Listo, entonces damos por terminado el video de Roxana. No sé si hay comentarios. Por ahí la miramos. A ver. Creo que ya los leíste todos, ¿cierto, Roxana? No, me faltó uno del compañero Luis que preguntaba de lo que estábamos comentando, si alguien habla mal de nosotros. Preguntaba él que si puede ser que nos estemos espejando en esas personas que están hablando de otras personas. Ah, bueno, mira, es que cada uno tiene derecho a hablar lo que quiera. Cada uno es libre de opinar lo que quiera, de decir lo que quiera. ¿Sí? Pero el problema es cuando uno se identifica. Uno le da valor a las palabras de otro y con eso se hace daño. No, que Luis Carlos es maricón, que Luis Carlos... ¿Y yo qué puedo hacer? Piensen lo que quieran, ¿yo qué puedo hacer? Cuando uno es inseguro, cuando uno no tiene claridad, cuando uno no está trabajando, pues se llena ahí de querer defenderse a capa y espada. No vayan a pensar que lo que dice el otro es cierto. Piense cada uno lo que considere que debe pensar y ya. La vida sigue. Y si son mentiras o calumnias o habladurías, pues eso es problema del que está hablando, no problema de uno. Que anda uno rasgándose las vestiduras diciendo, no es cierto. Bueno, pues claro que a uno si le preguntan, pues uno dice, no, pues no es cierto, pero usted puede pensar lo que quiera. Pero si alguien tiene dudas o cosas, pues para eso, y si tiene ya muerto cierto nivel el yo chismoso, el ser le podría mostrar la verdad de las cosas, ¿no? Pero uno no debe vivir del qué dirán y el qué pensarán y qué dirán. ¿No? Cada uno piense lo que considere que debe pensar y diga lo que considere. Hay gente que a uno lo quiere y hay gente que no lo quiere, ¿no? Es normal. Uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien. Entonces,
Si uno no le cae bien a una persona, pues la persona lo normal es que va a poner una conversación un poco tosca, un poco brusca, un poco resentida, ¿no? A veces por ahí uno dice una que otra cosa y las personas lo toman como muy personal y, bueno, sacan conclusiones, ¿no? Entonces uno no debe desgastarse en eso, porque la energía de uno es muy valiosa para uno andar metido en todo este tipo de conversaciones. Y ya, sí, eso es. Yo he conocido enormes cantidades de personas, mucha gente que ya no está en el conocimiento y seguirán llegando compañeros, se seguirán yendo. Entonces, todo queda en el pasado, ¿no? Todo. Chismes, calumnias, habladurías, una cosa, otra. Pero si uno está trabajando y tiene seguridad en uno mismo, pues uno no depende de las apreciaciones de nadie, ni la validación de nadie. Porque si uno tiene seguridad en uno, entonces no necesita nada de eso. Nada. Lo que uno necesita es seguir avanzando y que el ser le ayude y que la ley no lo golpee tan duro. Pero aquí las personas, eso hay que ponerle misterio a eso. Porque el que no se valora, el que no tiene seguridad, que no tiene fuerza, sí le duele mucho. Al yo, ¿no? Porque lo critican, o lo juzgan, o lo condenan, o lo calumnian, entonces la otra persona lucha para que no crean lo que el otro dijo. Por mí que crean lo que quieran y que digan lo que consideren que deben decir. ¿Sí? El que le da valor a las palabras de otro se golpea, se golpea, se golpea duro. Pero no hay que darle valor. Eso hay que aprenderlo. Bueno, listo, compañeros. Entonces creo que ya no hay más, ahora sí ya no hay más preguntas ni inquietudes. Listo, entonces nos vamos. ¿Listo? Gracias, buenas noches. Bueno, chao Roxana, Angélica, por aquí, ¿quién más? Edith, Claudia, Luis, Natalie, ¿quién más Feliz está por noche, feliz neutral para todos. a Jane también? Sí, listo, cuídense todos, que descansen, que les vaya bien. Cualquier cosa nos hablamos mañana. Chao, ¿quién más? Alex.